Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de la planeación de presentaciones públicas. Vemos que este es un tema muy interesante porque nos habla de algo que a nosotros nos toca hacer con mucha frecuencia dentro de las empresas o en la universidad. Nos toca siempre exponerle a distintos públicos. Entonces, aquí hay recomendaciones básicas de cómo poder uno establecer una buena presentación. Y vemos los primeros pasos para una presentación que consisten en esto, ¿verdad? Primero seleccionar el tema, un tema adecuado, un tema que nosotros conozcamos, que tengamos la facilidad de desarrollar, que tengamos acceso a la información, que nos sintamos cómodos con este tipo de temas. Por otro lado, está la identificación del objetivo general y el específico en un discurso. El objetivo general es a grandes rasgos de qué queremos hablar, de un tema en general, un tema que puede ser muy amplio. Y el objetivo específico es lo que queremos lograr con este tema. Por ejemplo, el día de hoy nosotros estamos hablando del curso de Speech Communication. Es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Ese es nuestro objetivo general, el poder abarcar todo el curso. Pero el específico es concretamente los temas que vamos a ver hoy. Por ejemplo, la planeación de presentaciones públicas. El objetivo de hoy específico es que veamos cómo se manejan las presentaciones públicas, qué tips, qué recomendaciones podemos tomar para nosotros implementarlo en nuestras presentaciones. Por otro lado, también tenemos que analizar la situación relativa al discurso. Tenemos que hacer un análisis general de todo lo que está alrededor. Tenemos que analizar cómo somos nosotros como expositores, nuestras fortalezas y debilidades. Sabemos que podemos tener ciertas ventajas. De repente nosotros somos buenos para contar anécdotas, para contar algún chiste, alguna broma y podemos llamar la atención de un público. Y también deberíamos de conocer nuestras debilidades. ¿Qué pasa si es un público muy grande, no estamos acostumbrados? ¿Cómo vamos a manejar a ese público? De repente no tenemos la experiencia y esa podría ser una debilidad. También tenemos la recopilación de materiales e información adecuada para el tema. Nosotros podemos eh, informarnos más, podemos utilizar un respaldo, podemos consultar a expertos sobre esto que nos apoyen para poder tener más anécdotas o podemos contar sobre nuestras propias experiencias. Y por último tenemos la planificación de una presentación responsable. Vemos que esto tiene que ver eh, con que demos un tema adecuado para el público adecuado, con que también hagamos una presentación equilibrada, compartiendo nuestras experiencias y lo que consultamos de otras fuentes. Y también hay que identificar las fuentes de información. Nosotros no podemos apropiarnos de un discurso, de un tema que sea de otra persona y no lo mencionemos. Entonces es muy importante ser ético y siempre citar y mencionar de dónde estamos obteniendo esa información. Vamos a ver la parte de seleccionar el tema. Entonces, esto es lo primero. Vemos que tenemos que escoger un tema de interés propio, debe estar de acuerdo con nuestros intereses y también podríamos buscar apoyo con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, para ver si el tema pues es llamativo, es atractivo al momento de hacer una exposición. Veamos cómo aplican ustedes esto. ¿Quién me dice, José, cómo aplica esto cuando está seleccionando un tema? Tengo primero que conocer un tema que me guste e intentar indagar más, conocerlo a fondo. También es bueno tener un cierto tipo de práctica y experiencia
mezclándolo con los conocimientos para poder llegar a captar la atención del público y también que sea congruente lo que digo y con lo que estoy presentando. Tampoco tengo que dominar mi presentación bueno, con la presentación de apoyo, que la presentación me sirva de apoyo, pero que la presentación se dirija de lo que yo estoy hablando totalmente y que yo me apoye en lo que estoy presentando. Así es. ¿Cómo podemos nosotros Como también, apoyarnos en esto? ¿Cómo podemos nosotros verificar si vamos con un tema correcto, Antonio? bueno, a mí me llama la atención el tema. Realmente no he tenido la oportunidad de andar en sí en la lectura de específica de este tema, pero sin embargo lo practico yo bien seguido porque en mi trabajo sí lo hago y siempre lo he hecho. Pero por ejemplo, para saber si voy por buen camino en cuanto a las herramientas que estoy usando es eh, poner en práctica los conocimientos y habilidades de la persona a la que le estoy exponiendo el tema. Por ejemplo, a la hora de capacitarlos, los hago que participen o que me hagan una demostración, o tal vez con refuerzo con mis otros compañeros. En el último punto que dice buscar retroalimentación sobre las ideas para un tema, yo ocupo a mis compañeros también. Ujú. Sí, vemos que ellos nos pueden dar otra perspectiva, no nos quedamos solo con nuestra impresión, sino podemos siempre recibir feedback de la gente que está a nuestro alrededor. Y también ayuda bastante ver los gestos, el interés del público para ver el entendimiento del tema. Y como dijo Antonio, Sí, ya no lo escucho, José. Atalia, ¿está por ahí? Sí, Sí. Em, Veamos esto del el enfoque del tema. Deme un ejemplo de cuando usted va a plantear un objetivo general para un discurso y un objetivo específico para un discurso. ¿cómo hago para planteármelo? O un ejemplo, o sea, Un ¿cómo lo ejemplo, podría? ajá, de usted quiere hablar de un tema, no sé, no sé, seleccione un tema y dígame cuál sería su objetivo general y específico. Pues no sé, no se me ocurre, pero tal vez algo así como, digamos, objetivo general, como es algo como más amplio, tal vez sería, digamos, que, digamos, comunicarle a la gente, digamos, sobre, no sé, sobre los perros, digamos. Y un objetivo específico podría ser, no sé, digamos, que conozcan qué tipo de perros hay o alguna cosa así, no sé, ese no se me ocurre, pero más o menos algo tal, así. tal vez, tal vez Ajá. Natalia, por ejemplo, hablar de comida o de los tipos de comida y en general en un específico, italiana, española, argentina o guatemalteca. A mí me gustaría aportar. Ajá, sí, Antonio. Bueno, pienso que el objetivo general sería, tal vez en mi caso, conocer sobre todas las funciones y el producto de Apple, y el objetivo específico sería subir las ventas por cada colaborador. Ese sería como lo específico. Sí, pero ¿cómo subiría las ventas o qué hablaría en concreto en esa presentación? Ok, sí, por lo menos por lo específico, darles como características técnicas, y también les daría como la manera de presentar las características técnicas. Ahora bien, lo otro específico sería cómo hacer, enseñarles a cómo hacer una demostración de los productos. El objetivo general es conocerlo, pero el específico sí sería cómo manejar una demostración y cómo hacer se dice,
cómo aprender a detectar la necesidad del cliente y todas esas cosas sí son más específicas, pero el objetivo general para poder lograr todo eso es primero conocer el producto. Sí, tiene razón, puede ser un objetivo general, abarca el conocimiento básico del producto, sus funciones, para qué se utiliza, todos los beneficios que tiene y ya algo específico sería para los vendedores, cómo pueden vender, qué estrategias utilizar, qué herramientas pueden utilizar para poder ofrecer este tipo de producto. Hola, quisiera opinar y no sé si estoy equivocado. O sea, entiendo que mi objetivo general sería para cuando un tema X. Y creo que primeramente como objetivo general debería de buscar al público que voy a presentar. ¿Qué tipo de público es al que le voy a mostrar mi discurso? Y como objetivo específico sería ¿qué es la necesidad que tendría ese público? No sé si me equivoco en ese sentido, profesor. Estamos hablando del objetivo general, ¿verdad? Hablo con Iván. Así es, profesor. Sí, vemos que el general abarca más, ¿verdad? Es más amplio y aquí nos dice básicamente que es lo que nos va a ayudar nos va a llevar a informar, a persuadir o a entretener a nuestro público. Puede tener distinto enfoque, puede ser algo informativo o puede ser algo de convencimiento o algo de simple Exacto. entretención. Me refería, porque mi objetivo general podría ser qué es lo que busco transmitir a las personas. Y mi objetivo específico sería ya desarrollar lo que yo estoy transmitiendo. Sí, correcto. Sería de decir los puntos específicos de cómo lo va a lograr. ¿Cómo lo lograría? Exacto. Es como casi el ejemplo que está poniendo el compañero de la empresa de Apple. O sea, una vez mostrarle qué es Apple y después mostrarle específicamente cada uno de los productos de Apple. Así es. Entonces vemos que esto es muy importante. Nosotros no podemos tener una conferencia si no sabemos de qué vamos a hablar o no sabemos qué queremos lograr. Entonces, por aquí partimos para hacer un buen discurso. Eh, Vemos que está el análisis de la situación. También se trata de ver a qué público le vamos a exponer, se trata de ver cómo es nuestro público, qué preparación tiene, qué perfil tiene y también el momento donde nosotros vamos a realizar el discurso. No es lo mismo hacer un discurso en un festejo, en una celebración, que hacerlo en un momento más estricto, en un momento de trabajo o ante gente que no conocemos. Entonces, vemos que tenemos que evaluar también nuestras capacidades como orador. Esto obviamente se va desarrollando con el tiempo, es algo que cada vez va creciendo. Es posible que al inicio tengamos un montón de errores y no logremos verlo, pero con el tiempo nosotros podemos ir mejorando esto y vamos a ir teniendo más fortalezas en la comunicación. Y también es muy importante que conozcamos a nuestro público, que sepamos qué tan informado está el público, qué necesitan ellos saber, saber realmente cuáles son sus motivaciones. Entonces de esa manera nosotros les podemos aportar. María José, ¿qué opina de esto? ¿Cómo se hace el análisis de la situación? Justo estaba haciéndome esa pregunta yo ahorita que lo estaba escuchando hablar, porque, por ejemplo, en grupos pequeños, tal vez sería fácil como pasar una encuesta previa, ¿verdad? Dependiendo del tema que se va a tratar, pues hacer un par de preguntitas para ver cuál es el clima o pues el nivel de conocimiento de las personas o el interés que tienen, ¿verdad? Pero ahora, para un grupo grande, no sé. Y tampoco sé si este approach que le estoy yo comentando es correcto para grupos pequeños, pero se me ocurre que tal vez así podría ser, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que cuando tenemos un grupo grande, deberíamos de saber qué tipo de grupo va a ser. O sea, por ejemplo, tenemos una conferencia en la universidad e invitamos eh, a gerentes, qué sé yo, a gerentes de recursos humanos. Investigamos un poco más y sabemos cuál es su perfil. Entonces, nosotros sabemos que nos tenemos que preparar y conocer bastante del tema para poder llamar su atención. Deberíamos de ser nosotros también especialistas. Si nosotros les vamos a Ajá, hablar de una manera superficial, posiblemente no captemos su atención y no logremos el objetivo. ok. Sí, ¿alguien más que quiera compartir sobre esto? Bueno, sí, a mí sí me gustaría. Sí, Antonio. Población del público. Y así como lo mencionaba María José, es bien curioso porque la evaluación que yo hago siempre, aunque a veces es totalmente individual o a veces en grupos pequeños, pero me gusta saber, por ejemplo, si sus intereses son la tecnología, si en realidad les interesa, qué conocen del producto, qué es lo que me pueden hablar. Digamos, a mí no tanto me interesa que sepan mucho, sino que solo me interesa saber qué es lo que saben, porque pues así me puedo formular mejor la presentación, o si hay que hacerla extensa, o si vale la pena aclarar algunos puntos u otros no. Y si hacer como una pequeña encuesta a veces en papel sí sirve bastante. Sí, es correcto. ¿Alguien más que quiera aportar? Si no, pasamos a la siguiente etapa, que es recopilar información y materiales para el tema. Nos podemos apoyar en materiales impresos. Tal vez esto ya es algo que ya no está tanto en la actualidad, pero siempre hay materiales, hay libros, hay bibliografía que puede ser interesante y nos puede servir para una exposición. Vemos que hoy en día nos apoyamos más de recursos electrónicos. Queremos información que esté al día, queremos fuentes que sean más actualizadas. Eh, por otro lado, también podemos entrevistar expertos en la materia, nos pueden aportar, nos pueden enriquecer y esas anécdotas se las podemos transmitirlas a nuestro público, pero no hay nada mejor como las propias experiencias. Esto definitivamente va a aportar más, eh, va como que llamar más la atención. Si nosotros contamos una experiencia personal, va a llamar más la atención de nuestro público. ¿Alguien que quiera compartir sobre este tema? Eh, bueno, licenciado, en el caso de la parte que vamos de la sesión, creo que sí es bastante importante la documentación que vamos a utilizar previo a hacer la presentación. Pero creo que también una de las partes más importantes es mencionar o ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? Hacer referencia a la documentación que estemos utilizando para hacer la presentación o el discurso que vamos a realizar.
¿Me escuchan? Ya, sí, ya lo escucho. Sí, los demás están por ahí. Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, 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 sí. María José. Hola, soy Iván. Iván. Falta María José. Atalia está por ahí. sí, aquí estoy. Solo María José no nos contesta. Ok, licenciado, ¿me escuchó? No sé si escucharon lo que les mencionaba con relación a la parte de la sesión. Sí, si quiere, repita. Que, o sea, si bien es cierto, es necesario documentarse, utilizar medios, sea electrónicos, medios escritos o cualquier información que nos pueda ayudar para preparar un mejor discurso, pero siento que una de las cosas o del material que utilicemos a realizar un discurso. ¿A qué me refiero? Hacer referencia, o sea, mencionar lo que en tal documento o en tal medio dice cierta información, para que también, más que todo por la cuestión de derecho de autor, profesor. Sí, sí, eso es muy importante, ¿verdad? No hacer caso omiso de esto y que pareciera que estamos haciendo un plagio, sino es muy importante siempre mencionar de dónde estamos sacando la información. Puede ser información relevante, puede ser información muy atractiva, pero es bueno decirlo de qué teoría viene, de qué autores es que estamos obteniendo esta información. ¿Me escuchan? Sí, 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 Sí. Parece que algunos están saliendo de la Sí, conversación, pero lo que vamos a hacer es que yo los voy a llamar porque tenemos que estar todos en la misma conversación, no puedo aceptar otras, sino tiene que ser esta. Entonces vemos que para una presentación responsable, lo primero es el tema adecuado para el público y la ocasión. Eh, por ejemplo, no podemos tratar a un público, digamos, de gente joven con mucha formalidad, de una manera muy seria, o viceversa. No podemos ir con un grupo de empresarios a tratarlos como jóvenes, a contarles chistes y no hablarles con formalidad cuando ellos necesitan escuchar un mensaje serio. Entonces, tenemos que elegir tanto el público como la ocasión. Ser equilibrados en cuanto a nuestra utilización de fuentes. Podemos citar fuentes, pero también tendríamos que utilizar nuestro criterio. Se vería mal, creo, si nos basamos en dar la presentación que otro hizo, obtener una presentación de internet y decir solo lo que encontramos en esa presentación. Deberíamos también nosotros hacer nuestro propio aporte. Y lo que mencionaba Antonio hace un rato, identificar las fuentes de información. Eso es básico eh, para hacer las cosas de una manera ética. Vamos a ver, Iván está por ahí. Iván. sí, aquí estoy, profesor. Sí, vamos a ver ahora la estructura general de un discurso. Vemos que esto lo sabemos, ¿verdad? Siempre para un discurso va a tener su introducción, va a tener el cuerpo, que debería ser la mayor parte de esto, y la conclusión. Entonces, coméntenme cómo ve la estructura general de un discurso, qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos pasos.
En el caso de la introducción, primeramente, como siempre, el saludo tendría que ser una breve introducción del tema que se va a tocar, cuál es el alcance del tema que se va a tocar y cuáles serían los objetivos mismos que se buscan dentro de la presentación. Ya dentro del cuerpo, podríamos decir, ya meternos en la materia, o sea, tocar ya puntos específicos relacionados a lo que queremos exponer dentro del discurso. Pienso que podríamos abrirnos también dentro del mismo discurso, dependiendo del discurso que estemos dando, o sea, abrirnos a preguntas hacia la persona a la que le estamos dando el discurso, dar una comunicación fluida tanto entre el expositor como las personas que están recibiendo la información, y como conclusión podríamos decir, podríamos aterrizar en sí el tema o aterrizar cuál era el enfoque en sí del discurso y ver si a las personas a las que se les está proporcionando el discurso lo han entendido de la manera que nosotros esperábamos. Sí, correcto. Y vemos que para esto hay distintas maneras de organizar el cuerpo de un discurso. Está la estructuración cronológica, la narrativa, la espacial, temática, comparativa, causa-efecto y problema y solución. Vemos que la cronológica es, vamos narrando conforme al tiempo, de acuerdo a ciertos eventos. La narrativa, pues vamos describiendo algún tipo de evento, alguna situación, algo que sucedió en el pasado, alguna historia, alguna anécdota. La espacial, vamos diferenciando por territorios, por zonas, vamos creando diferencias entre distintos lugares para ir narrando. Atalia, coménteme cómo es la temática, la comparativa y causa y efecto. La temática, si no estoy mal, era la que se organizaba alrededor como de clases y como categorías. Y después la comparativa es que, como el nombre lo dice, ¿verdad? O sea, que la información está organizada para comparar distintas cosas. Digamos, similitudes o diferencias. La de, ¿cuál es la causa y efecto? Como el nombre lo dice, ¿verdad? Es dividir la información, digamos, en, digamos, la causa y algunos, digamos, ahí creo que en el libro daban el ejemplo, creo que algo de la capa de ozono o algo así, si no estoy mal, entonces, que a causa de qué y qué está produciendo, digamos, no sé si era de eso, pero algo así me acuerdo. Y de problema y solución sería describir el problema, o puedes organizar el discurso, ¿verdad? Alrededor del problema y darle varias soluciones. Correcto. Vemos que hay distintas maneras de estructurar un discurso. Todo depende de la ocasión, nuestro público. Así es como nosotros podemos... Licenciado, una cosita. Dice José si lo puede unir a la llamada, porfa. Sí, permítame. José, no sé si se encuentra ahí.
Sí, sí me hacen favor porque yo estoy probando y no se puede. Antonio se encuentra ahí. Sí, 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 estoy. Sí, creo que hoy la conexión está difícil. Aquí donde yo estoy está lloviendo, entonces no sé si eso afecta a las comunicaciones. Es posible que a algunos de ustedes se les caiga la comunicación por lo mismo. El clima aquí en Guatemala está malo, entonces muy probable que no haya conexión. Ya probé agregarlo y tampoco me está dejando, no sé por qué. Sí, sí no deja, No sé pero si tal vez él tiene tal vez conexión baja, puede ser. sí. ¿Escuchan? Sí, Vamos a continuar con cómo sustentar distintas ideas para un discurso. Y vemos que estos elementos se utilizan al momento de estar planificando un discurso. Los testimonios, vemos que son muy importantes cuando contamos sobre una anécdota, una experiencia, es algo que puede impactar y que puede llamar la atención de nuestro público. Los ejemplos, ¿verdad? Podemos dar ejemplos de distintas situaciones, de distintas cosas, de cómo vemos nosotros las cosas dentro de nuestra empresa, analogías, hacer comparaciones con algo que no tiene que ver de lo que estamos hablando, eso sirve mucho. También las estadísticas son muy utilizadas siempre y cuando sean eh, de fuentes comprobables, sean estadísticas concretas y que puedan entenderse por el público al que le estamos hablando. Se dan explicaciones, definiciones y transiciones, es como ir cambiando de un punto a otro para hacer el discurso más interactivo, más dinámico. Entonces, estos son elementos en los que nosotros nos podemos apoyar. Eh, Finalmente, tenemos la introducción eficaz del discurso, que vemos que esto es lo principal que nosotros queremos con una introducción. No debería ser algo muy largo, algo que se pierda, algo que desenfoque, sino al contrario, algo que comience llamando la atención del público. Esto puede ser contando alguna anécdota, alguna experiencia, alguna broma, algo que llame la atención y que enfoque a la gente. También sirve para introducir el discurso, para decir cuál es el objetivo principal de alguna manera implícita o explícita. También va a establecer la credibilidad del orador. También va a servir como una especie de presentación de quién es el que está dando el discurso. Y va a dar al público una razón para escuchar el discurso. Esto significa que va a funcionar para dejar a la gente motivada a escuchar este discurso. Tenemos la conclusión eficaz del discurso, ¿cómo debería de ser? Debería ser un resumen de los puntos claves, decir al final a qué llegamos con esta presentación de una manera muy específica y reforzar el objetivo de la presentación con un cierre decisivo. Aquí es donde nosotros tenemos que rematar el tema, tenemos que terminar de vender la idea y es la oportunidad para lograr al final el objetivo con la gente que estamos
con el público que tenemos presente en esta discusión. Ahora vemos que esto de las presentaciones a veces nos genera cierta incomodidad, a veces tenemos dificultades, cierto temor, tenemos temores de cosas que no suceden o que pueden suceder si nosotros tal vez las estamos llamando. ¿Qué pasa si no digo lo que tengo que decir? ¿Qué pasa si se me acaba el tiempo? ¿Qué pasa si la gente no me entiende? ¿Qué pasa si la gente se aburre? Muchas dudas pueden surgir en nuestra mente antes de un discurso. Y estas son como los pasos o recomendaciones que deberíamos de tomar para poder nosotros manejar a un público. Primero, tomar el control de la presentación. Es algo que, como lo decía en sus lecturas, requiere de preparación. El que no se prepara, improvisa, es muy probable que fracase. Nos ha pasado, ¿verdad? Todos creo que nos ha pasado. A veces hemos dado una presentación, hemos dicho algo que no hemos estudiado, que no hemos leído, que no hemos preparado. Llegamos a improvisar y nos va mal. Y nos sentimos mal porque no lo hicimos con tiempo, porque no le dedicamos el tiempo debido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos el control de esto? Cuando nosotros preparamos discursos posiblemente de 30 minutos, de 20 minutos, puede que nos lleve varias horas prepararlo. Si lo hacemos bien, nos da esa tranquilidad. Otra cuestión es aprender a relajarse. Hay técnicas, ¿verdad?, para uno relajarse antes de ver a un público. Hay técnicas que también nos recomiendan hacia dónde debemos ver, qué ademanes debemos hacer, cómo debemos movernos, cómo debemos visualizar a la gente, qué tipo de expresiones debemos tener, qué debemos evitar. Hay recomendaciones que nosotros podemos tomar para estar más relajados antes de una presentación y hay que visualizar finalmente un evento positivo. Esto significa pensar positivamente, que vamos a lograr el resultado, que todo va a salir bien. Si nosotros lo visualizamos, ayudamos a que nuestra mente mande esas órdenes a nuestro cuerpo y que se consiga el resultado. Todo lo contrario, que si nosotros estamos pensando en que no nos va a salir bien, es posible que nos quedemos nosotros estancados, paralizados y no podamos continuar con una presentación. Alguien que quiera compartir en este tema, si le ha funcionado alguna técnica, alguna estrategia. Pues a mí, por ejemplo, mi jefe, una de las cosas que siempre me decía para las reuniones, que son como presentaciones, ¿verdad? Que, o sea, uno dice, ay, sí, eso lo domino, yo hice la presentación y yo puedo, ¿verdad? Pero él siempre nos dice, antes de cualquier presentación, practiquen unas 2, 3 veces, practiquen con sus pares, practiquen conmigo, y entonces van a ir surgiendo dudas que pueden surgir en esa presentación, y pues mejor que surjan antes para que puedan pues saber la respuesta, ¿verdad? Y no quedarse así pensando como que, ay, ¿qué digo ahora, verdad? Entonces eso al menos a mí me ha servido un montón y me ayuda a entrar ya tranquila y confiada a la hora de alguna presentación o reunión, pues. Sí, es bueno la práctica antes de tener la experiencia. Vemos las formas de presentación del discurso. Hay distintas maneras también de poder tener estas presentaciones. Y vemos que las que veíamos en el libro era el discurso apoyado en manuscrito, la presentación memorizada, la presentación improvisada y la presentación basada en el desarrollo de conceptos clave. Básicamente la diferencia entre una y otra es la estrategia que nosotros vamos a tomar, los pasos que vamos a seguir para poder realizar cada una de ellas. Iván, no sé si está por ahí. Por acá estoy. Sí, si me puede decir la diferencia, por ejemplo, entre una presentación memorizada y una improvisada. Bueno, la diferencia, uno que es, al momento de hacer una memorizada, vamos a tomar el rol específico de la presentación desde su introducción, desde
el marco en sí de la presentación y vamos a tener una buena conclusión. Mientras que si improvisamos, muy probablemente no vaya acorde la introducción con lo del marco en sí de la presentación, o nuestras conclusiones sean erróneas al finalizar nuestra presentación. Sí, gracias. Vemos que cuando improvisamos, de todas formas, tenemos que calmarnos, ¿verdad? Tendríamos que pensar en una estructura básica, aunque sea muy simple, aunque sea algo muy breve. Por ejemplo, queremos dar unas palabras de agradecimiento y pues deberíamos de pensar por dónde empezamos, ¿verdad? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Con quién concluimos? Entonces, aunque improvisemos, siempre hay que buscar una estructura básica para tratar de dar un buen mensaje. Demos la presentación basada en desarrollo de conceptos clave. Antonio, ¿qué significa esto? Hola, licenciado. Fíjese que esa sí no he tenido la oportunidad, pero sí se me hace como una idea que podría ser, por lo que dice ahí, como tal vez ocupar herramientas, no por ejemplo como manuscritos, sino como palabras, por ejemplo, y empezar a desarrollar cada palabra por individual. Eso se me viene a la mente, pero esa parte sí no he tenido la oportunidad de ahondarla mucho en el libro de texto, como le mencionaba. Sí, vemos que esta es como una secuencia, ¿verdad? Es como ir hablando de ciertos tópicos y irlo desarrollando. Es como lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Que estamos viendo los temas que abarcan los capítulos y vamos uno por uno hablando de cada uno de esos conceptos. Entonces, es una presentación que se nos puede facilitar si nosotros tenemos el conocimiento de cada uno de los conceptos que estamos hablando. Vemos los aspectos de la presentación, qué es lo que nosotros tenemos que utilizar al momento de estar presentando. El uso de la voz es muy necesario que tengamos una buena pronunciación y una buena articulación, que nos escuchen el público, que nuestra voz sea fuerte, que nuestra voz sea lo necesario para que nuestras palabras lleguen a todo el auditorio, y la manera en que decimos las cosas también, que sí demos el mensaje, que no digamos las cosas de otra forma y que no las malentiendan. Entonces es muy importante la voz, es básico para una presentación, cómo utilizamos nuestro cuerpo, nuestras manos. Deberíamos ser espontáneos, expresivos, y nuestras manos realmente pueden ser un instrumento para una buena presentación, pero también si nosotros no nos medimos, si estamos nerviosos, si hacemos movimientos bruscos, se va a ver mal, ¿verdad? Entonces no nos va a ayudar de mucho nuestros gestos. La cara, los ojos, deberíamos de utilizar nuestra mirada para poder tener más confianza con nuestro público, aunque no necesariamente tenemos que ver de fijo a nuestro público, sino se recomienda que visualicemos al auditorio y que podamos fijar nuestra mirada en distintos objetivos. Tenemos el apoyo de presentaciones, nos sirve bastante el presentar videos, audios, gráficas, muchos elementos, pero también hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué pasa si la tecnología no nos funciona? Deberíamos de tener un plan de contingencia, un plan B, y no confiar en que todo lo que llevamos en la presentación es lo que nosotros vamos a dar en ese discurso, sino también poder reaccionar ante situaciones de incertidumbre que se pueden presentar. Vemos que tenemos que elaborar una presentación creíble. Como oradores vamos teniendo distintas categorías, vamos teniendo un distinto aceptación ante nuestro público y se va dando este tipo de credibilidades.
Atalia, coménteme la diferencia en estas credibilidades, la inicial, la derivada, la permanente, ¿cómo es esto? Primero que la inicial, según lo que entendí yo del texto, es de que, digamos, es cuando habla, digamos, alguien como famoso o alguien que ya tiene buena reputación por lo que ha logrado. Y la derivada, si no mal me acuerdo, es cuando surge a partir del contenido de un mensaje y cómo se va a presentar. Y la permanente es básicamente ya como que ya al final, bueno, no al final del discurso, pero ya, o sea, la impresión que tiene, que uno deja en el público. Y lo que comentaba ahí era de que una característica básica que se debe tener es el carisma. Sí, vemos que esto va de acuerdo al momento en que se está exponiendo ante un público. Como lo decía Talia, sí, la inicial es cuando ya nos conocen, cuando ya se tiene alguna referencia, sabemos que quién nos va a exponer, algún famoso expositor, ya tenemos una idea, o por ejemplo alguien que escribe libros, ya tenemos esa referencia de con qué nos vamos a topar. La derivada es alguien que conocemos en el momento, es alguien que nos va demostrando sus conocimientos, va llamando nuestra atención y todo se va dando en el mismo discurso. Entonces comenzamos a confiar, a creer en la persona que estamos escuchando. Y la permanente es algo, yo creo que podría ser la máxima credibilidad, es algo que nosotros, alguien que ya conocemos, que ya sabemos qué discursos da, que confiamos en sus discursos, puede ser algún personaje importante que, que nosotros tengamos la garantía que siempre va a ser algo bueno. Ahora vamos a ver la parte de los discursos informativos. Recordamos, a ver María José, ¿para qué nos sirven los discursos? ¿Qué tipo de discursos tenemos? Ay, ¿Para qué creo nos que hay sirven un los discurso discursos, así más bien? como Ujú. para inspirar, para convencer también, creo yo. No Ajá. me recuerdo. Creo que esos dos sí están, ¿verdad? Y Pero no me acuerdo qué otros hay. también dentro de los discursos informativos es creo que para complementar narrativos y descripción, creo que lo dijo Majo, y demostración. Correcto, José. Tenemos estos que son informativos, pero veíamos que la finalidad de dar un discurso se basaba en información, en informar, en persuadir y en entretener. En este momento estamos viendo solo la parte de informar. Entonces, dentro de la información están los descriptivos, los demostrativos, explicativos y narrativos. ¿Cómo se diferencian estos, José? Descriptivos son cuando se van enumerando o describiendo valga la redundancia, los objetivos. Demostrativos son para dar pruebas fehacientes de lo que se está explicando. Los explicativos, ay, sí, no me acuerdo, y los narrativos es a la hora de detallar una información o una noticia. Sí, explicativos puede ser, por ejemplo, una clase de investigación de mercados que se tenga que exponer, por ejemplo, cómo calcular la muestra para un estudio. Entonces, ahí se da una explicación más profunda sobre este tema. Vemos que también podemos hablar en ocasiones especiales y hay distintos tipos de discursos. Tenemos el discurso de presentación, que es cuando introducimos a un personaje, decimos su historia, sus hechos relevantes. Entonces, esto pues debe ser breve, conciso, pero efectivo. Al final debemos presentar de una manera correcta a esa persona. El discurso de aceptación también cuando
vamos a agradecer sobre algún premio ganado, sobre algún reconocimiento, y entonces en este discurso se menciona pues a toda la gente que se le quiere agradecer. Hay discursos de homenaje, hay discursos después de la cena, que son discursos también para entretener, y discursos de inspiración, en el cual tratamos de convencer, de motivar a nuestro público. ¿Alguien que pueda comentar sobre estos discursos? Tal vez Antonio. Antonio o María José, no sé si está por ahí. Sí, pero un ejemplo o algo, dice usted. Sí, si usted ha dado o ha escuchado alguno de estos discursos. Pues yo creo que los que suenan bastante son esos de motivación, los discursos motivacionales para de superación y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Que también cuando, por ejemplo, en la oficina que se construyen apartamentos, digamos, entonces hacen un discurso informativo para donde dan toda la información y todos los detalles de qué se trata el proyecto, cuándo sale, cuánto cuesta, qué tipos de apartamentos, qué estilos hay. Entonces, pues estos son los que ahorita tengo en la cabeza. Uh-huh. ¿Verdad? Gracias. Iván. Dentro de los ejemplos que estaba viendo, en relación a los tipos de discurso, estaba viendo la parte de lo de informativo, más que todo es informar a alguien, informar algo o llevarle la información a alguien, siempre dentro o a un grupo específico, ¿verdad? No sé si a eso se refería o quiere que también especifique el resto de discursos. Pues más que todo estos en ocasiones especiales, si usted ha dado alguno de estos discursos o ha escuchado alguno de estos discursos de aceptación, presentación, homenaje. Pues sí he escuchado de eso, de ese tipo de discursos, más que todo en los premios de la academia, cuando se otorga un Oscar, que dan agradecimiento a los colaboradores, a los que estuvieron con ellos en este momento, o si no cuando les entregan algún otro tipo de premio, cuando le entregan los premios Nobel a personalidades importantes que dan agradecimiento y quizás dicen un poco de lo que les ha costado obtener ese premio. Así es, sí. Vemos que estos son este tipo de discursos que son muy usuales también en las reuniones. Sí, también en muchos eventos en los que he estado, o también para homenajes de beneficencia o donaciones que se hacen cenas de gala, se homenajea ya sea a una persona, una comunidad o un esfuerzo colectivo, y se hace un brindis o aspectos positivos por cuales se llegaron a cometer esas acciones buenas, más que todo de homenaje, digamos. Así es, José. Vamos a ver ahora el tema de informar y persuadir son parte de un todo. Vemos que no es algo que esté muy desligado, sino al contrario, como que uno depende del otro. Vemos que cuando estamos informando, presentamos datos, presentamos información, tratamos de definir, explicar, describir y narrar. Y cuando nos dedicamos a persuadir, alentamos a la acción, a resolver el problema actual, a que la gente tome acción de inmediato. Pero esto no puede existir el uno sin el otro. No podemos persuadir si no tenemos la información necesaria, si no tenemos datos, si no tenemos algo de confianza, no podríamos llegar a persuadir. Y también no podemos informar de una manera fría, solo dar datos, solo dar estadísticas, si no tenemos también como ese talento para poder influir en los demás, para poder motivarlos a tomar ciertas acciones.
Entonces vemos que estos roles para los discursos van muy ligados, generalmente va acompañado del uno del otro. Por otro lado, vemos que también está esto, las dimensiones de las actitudes del público. Esto significa qué tanto el público va a creer en lo que le estamos diciendo. Y eso muchas veces va a depender de sus creencias, de lo que ellos saben, de lo que creen y comparten con nosotros. Vemos que partimos de una creencia ancla, una creencia que el que escucha ya la abraza, ya la comparte. Entonces, con esta gente vemos que es más fácil que crean en nuestras ideas. Luego viene la latitud de aceptación, perspectivas que están cercanas a anclarse. Eso significa cuando alguien tiene las mismas creencias, valores, y pues necesita un poco de convencimiento para que le llegue el mensaje. Entonces, aquí vemos que es muy fácil de convencer a las personas que tienen esto. Está la latitud de no incumbencia, perspectiva acerca de las que el escucha no tiene opinión alguna. Esto puede ser favorable o desfavorable. Es la gente, digamos, que está a medias. Puede ser de que crea lo que le estamos diciendo o que no lo crea. Eso no lo sabemos. Va a depender de nuestra capacidad de persuadir a esta gente. Y al final tenemos la latitud de rechazo, perspectivas de que el receptor no lo va a considerar. Esto significa una visión opuesta a la nuestra. Se va a cerrar, no va a querer escucharnos, no se va a dejar persuadir. Es una visión muy cerrada que definitivamente va a contrastar con lo que queremos nosotros decir. Tenemos los distintos tipos de discursos persuasivos. Sabemos que estos son para convencer, para motivar a la gente. Y estos son los diferentes, ¿verdad? El discurso de refuerzo, el de convencimiento y el discurso proacción. Cuénteme, José, las diferencias entre estos discursos. Ahorita, el de refuerzo, según lo que me acuerdo, es para darle más credibilidad de lo que se habló o lo que de un tema ya tratado. Ajá. Y el de convencimiento es, no me acuerdo, pero según lo que me puede llegar a dar a entender, es dar participación o un tipo de creencia más fuerte con antecedentes, con fechas, con cosas relacionadas a lo que se está hablando, datos creíbles. Sí, a ver, Atalia, apóyenos con este del convencimiento. Yo, pues básicamente lo que me recuerdo es de que este discurso lo que quiere es como impulsar a los que nos están escuchando que se apeguen o que acepten pues lo que estamos exponiendo, que acepten esa creencia o hecho o lo que sea, ¿verdad? Y como ahí tienen la presentación, también usan lo de juicio ante hecho y de valor, que si no estoy mal, ante hechos eran las declaraciones para ver si, digamos, para que ellos acepten si es cierto o si es falso, y de valor tiene que ver con que cada quien haga como que un juicio también de evaluar si sí está en lo correcto o no. Y de ahí en el discurso de proacción, la diferencia es de que este es más que todo para alentar al público, para que haga algo. O sea, ya es como que que hagan algo, no que de convencimientos para que estén solo convencer de una idea. No precisamente, generalmente eso va a ser para que lo hagan, no como el discurso proacción. Así es, correcto, Atalia. Vemos que también está la construcción de argumentos persuasivos y estos se pueden basar en lo que vemos aquí, en la credibilidad, en la parte lógica, en argumentos emocionales
y en mitos culturales. Entonces vemos que podemos convencer a la gente, persuadir, ya sea con cualquiera de estas formas. Por último tenemos la secuencia motivada, que es la estructura de un discurso persuasivo que está diseñada para motivar al público a iniciar una acción de manera inmediata. ¿Cómo sería esto, Iván? ¿Cómo persuadir al público de manera inmediata? Sí. Bueno, según lo que estaba viendo, o sea, primeramente dentro del discurso es tener un nivel de convencimiento, o sea, tanto yo como la persona que estoy exponiendo del tema, y eso transmitirlo a las personas que van a escuchar la ponencia y hacerles, o sea, tocarles a las personas y llegar al nivel de convencimiento de lo que yo estoy hablando es de esa manera. No sé si me doy a entender. Ser un poquito más expresivo y decirle el nivel de convencimiento sobre el tema que yo estoy dando es porque es algo verdadero y que es creíble. Sí, de esa manera los vamos a convencer si es algo en lo que ellos creen y tienen confianza. Es más, pero también yo tengo que estar convencido de lo que les estoy dando. O sea, al final es como un vendedor, pues. O sea, es como un vendedor. O sea, si yo no estoy convencido de la ponencia o no estoy preparado de la ponencia a la que voy a dar y convenzo a mi público, o sea, al final la ponencia no lleva el objetivo que estoy buscando. Así es. Y vemos que al final tenemos estas etapas. En una secuencia motivada tenemos estas 5 etapas que son necesarias. La atención de la gente, tenemos que captar su atención, tiene que ser algo llamativo para que nos escuchen inicialmente. Tenemos que ver la necesidad de la gente, ver cuál es la necesidad que quieren satisfacer, ¿verdad? Exacto. La satisfacción es la resolución del problema. ¿Qué les ofrezco para que puedan resolver el problema de la mejor manera? Finalmente, ¿cómo visualizo esto? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo creo, tengo fe en que voy a lograr esto? Y la acción, que también se le invita a la gente a que actúen, a que tomen ciertos caminos para lograr resolver su problema. María José, ¿algo que quiera aportar a este tema? No, la verdad no. O sea, no tengo ningún ejemplo ni nada para el tema este que estaban platicando. ¿Cómo cree usted que puede Pues solo persuadir a las que, personas? ¿Cómo haría ajá, o sea, usted para persuadir a un definitivamente, público, por ejemplo? pues no sé, o sea, yo sí siento que es súper importante eso de estar confiado en lo que uno está hablando y estar convencido, como decían anteriormente, ¿verdad? Para poder transmitir eso y lograr que el público lo acepte, lo adopte y salga al terminar ese discurso, esa presentación, salga con esa idea en la cabeza, pues que esté así como plantada y, y que lo puedan llevar a cabo, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, está hablando de, ay, no sé, de la salud, de comer sanamente, y está tratando de convencer a la gente que deje la comida chatarra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que exponerlo de tal manera que las personas logren llevar consigo los beneficios que trae comer sanamente. Y cuál es como que la contraparte de la comida chatarra y qué daño les podría hacer por decirles algo, ¿verdad? Ajá. El expositor está confiado y se nota que está seguro, que está entusiasmado en la charla y los anima y los motiva a eso, va a lograr también persuadirlos a que opten por una mejor alimentación, ¿verdad? Correcto.
Y pues prácticamente aquí terminamos el tema de hoy. No sé si tienen alguna observación, algún comentario. Por mi parte, ciertos temas que tenía un poquito de duda antes porque ahora en la mañana hice la última evaluación, ahora ya estoy esperando el test, fueron resueltas acá con la intervención suya. Estoy muy agradecido, créanlo. Pues estamos a la orden, ¿verdad? Si tienen más dudas, con mucho gusto, estamos en la última semana, me pueden contactar y estoy para apoyarles, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues quedamos que el examen se puede hacer hasta el viernes, ¿verdad? Viernes de esta semana, viernes 26. Cualquier cosa me cuentan, si tuvieran alguna dificultad me cuentan, por favor, yo voy a estar al pendiente. Ok, gracias. Muchas gracias, Ok, muchas licenciado. gracias. Les deseo que tengan una feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego.